pocas cifras les voy a dar hoy, pero con estas sí quiero empezar. 250 millones de cristianos perseguidos y discriminados en el mundo. El cristianismo es la religión más perseguida. Y ahora yo les pido que hagamos un ejercicio. Vamos a quitar de este titular, que suena potente, suena contundente, vamos a quitarle la palabra cristianos y pónganle cualquier otro colectivo que a ustedes se les venga a la cabeza. Se puede hablar de homosexuales, se puede hablar de cualquier otro colectivo. ¿A qué tendría más impacto esa noticia en el mundo? Esas son las reflexiones que yo me hago personalmente y que sí comparto con ustedes. Porque esta noticia que es tan potente, este titular que podría ser portada de tantos y tantos periódicos nacionales e internacionales, pues no es utilizado, no llega, no cala. 1 de cada 3 personas que sufren persecución en el mundo es cristiana, que sufre persecución por razones de su religión. 1 de cada 3 cristiana. Y esto, pues, se dice alegremente, pero tiene poco eco. Esta información que yo les voy a dar, uno puede pensar, bueno, Álvaro, claro, esto lo traes de tu fundación, de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, que es la que yo trabajo. Pero fíjense, muchos de los datos que yo les voy a traer no solamente son compartidos por la fundación en la que yo trabajo, sino por instituciones internacionales, por organismos internacionales que poco tienen que ver con la religión cristiana. Y organizaciones como internacionales de gran peso como Open Door es una organización norteamericana, hablaba de aquellos países, de los 11 países donde hay mayor persecución en el mundo. Y me voy a detener en esta diapositiva por lo siguiente. Fíjense, Corea del Norte, Irak, Eritrea, Afganistán, Siria, Pakistán, Somalia, Sudán, Irán, Libia y China. Estos 11 países son donde mayor persecución a cristianos existe. Pues de los 11, 9 de ellos, son de religión musulmana. 9 de ellos hay mayor radicalidad. Yo no les voy a hablar tampoco de el Islam mesbalo, todos los musulmanes, en absoluto, para nada. Solamente les voy a hablar de hechos bien conocidos. Y yo les voy a hablar, sí, de los refugiados, de los que se quedan en origen, de los que no vienen a Europa, pero les quiero explicar los motivos de por qué hay tantos que se desplazan, de por qué hay tantos que se marchan de su país. ¿Qué es lo que les empuja? Y vamos a hablar con claridad. Esto es lo más, las imágenes que les voy a mostrar es lo más suave que les puedo enseñar. No les voy a enseñar algo más agresivo, más radical. Si uno quiere más radicalidad, en internet lo puede encontrar. Pero yo les voy a hablar de lo que está moviendo a tantos miles y miles de cristianos a irse de sus lugares de origen. Y es por la intolerancia religiosa y concretamente por la barbarie de un grupo terrorista radical musulmán llamado ISIS o Estado Islámico. ¿Les suenan, verdad? Bien. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuántos de ustedes me podrían decir los grupos terroristas radicales islámicos que hay en el mundo? Que les suenen. Uno de ellos es el ISIS, ¿no? ¿Verdad? ¿Se les ocurre algún otro? ¿Perdón? Daesh es la versión, es lo mismo que ISIS. ISIS es el acrónimo del Estado Islámico en inglés y Daesh en árabe, pero sería el mismo. Al-Qaeda, por ejemplo, gracias Alejandro. Boko Haram he escuchado por ahí, ¿verdad? Ya van 3. Bueno, no están mal. ¿Saben cuántos grupos terroristas radicales islámicos hay en el mundo? 4.000. Y nosotros, con esfuerzo, hemos sacado 3. ISIS, Boko Haram, Al-Qaeda. Fíjense la potencia
si nosotros echamos solamente la culpa a 3 de todo este desplazamiento de refugiados y demás, pues no pensamos en el resto. Pero bien, de los más radicales, de los más agresivos, uno de ellos es el ISIS, el llamado Estado Islámico. Yo, quiero solamente contrastar, ¿eh? De verdad tampoco quiero entrar en, digamos, en crear conciencia, ni muchísimo menos, pero a mí me llama la atención que cuando los atentados por ejemplo, de París o los atentados de Bélgica, automáticamente todo aquello fue portada en los periódicos, se celebraba un minuto de silencio, ¿verdad? En los ayuntamientos y demás, todo eso es maravilloso. Pero ¿qué sucede con aquellas, y aquí se pueden ver algunas imágenes, aquellas crucifixiones de niños cristianos que se han hecho, que se han desarrollado? O como por ejemplo, en esta imagen de aquí arriba, donde hay cabezas decapitadas, que están colgadas. O por ejemplo en esta imagen de abajo, donde se ve el degollamiento de otra persona. Claro, yo viendo todas estas imágenes, y cuando a mí me llegaban y las veía, a mí me estremecía. Y llegaba la noche, voy a dormir. Yo no podía dormir. No solo por estas personas de las imágenes, sino porque yo me imaginaba y hacía el siguiente ejercicio y decía, bueno, esto parece que me coge como muy de lejos, ¿no? Estamos hablando de otro continente, estamos hablando de otros países, bien. ¿Y si quien está crucificado fuera un sobrino mío? ¿Y si quien estuviera detrás fuera pues toda la familia, mi hermano, su mujer y sus hijos? ¿Y si el que está abajo fuese pues un primo mío? Esto es lo que están sufriendo diariamente tantos cristianos en el mundo. Y eso es lo que a mí me quitaba el sueño. Precisamente lo que no se cuenta, esta realidad. Vamos a hacer un paseo un poco por distintos continentes. El tiempo es escaso, con lo cual iré muy, muy directamente. Vamos a hablar de Pakistán. Fíjense, en Pakistán conocerán el caso de Asia Bibi, ¿les suena? ¿Verdad? Bien. Por darles información actualizada de la situación de Asia Bibi. Asia Bibi, cristiana, estaba en Pakistán, fue a beber agua de una fuente que está vetada para su consumo, para el consumo de agua, a todo aquel que no sea musulmán, y las mujeres musulmanas vieron que ella estaba bebiendo agua y empezaron a llamarla perra cristiana, no bebas, que contaminas el agua, y empezaron a zarandearla y a pegarle. Y entonces ella les contestó, mi Cristo ha dado la vida por mí, en cambio Mahoma, ¿qué ha hecho por vosotras? Fue su condena. Automáticamente la denunciaron por blasfemia y Asia Bibi fue detenida y hecha presa. Fue condenada a muerte. Pero tanto fue la presión social y la presión internacional que Asia Bibi no se ejecutó esa condena a muerte. Ahora mismo está presa. Y nos contaba recientemente un sacerdote pakistán de la ciudad de Lahore, que ha estado en Valencia, nos contaba que Asia Bibi es muy probable que no la suelten. Está condenada a muerte. Y entonces las autoridades tienen dos opciones. Una, si la ejecutan, la presión internacional sobre Pakistán va a ser amplia, pero si no la ejecutan y la sueltan, Asia Bibi va a ser asesinada en cuanto que salga de la cárcel, porque hay cientos de miles de musulmanes radicales que quieren matarla. Entonces, ¿qué decisión ha tomado las autoridades pakistaníes? Dejarla morir. Está muy enferma, entonces, claro, si se muere, las autoridades pakistaníes dicen, se ha muerto. Nosotros no la hemos matado, pero tampoco la han matado los que la están esperando fuera. Esa es la situación de Asia Bibi ahora mismo. Le voy a hablar de otro caso, el caso de este chico que está aquí arriba. Se llama Nauman Masih. Es un chico joven, cristiano, que sufrió la discriminación y la persecución por parte de compañeros suyos, de gente de su edad, y que, no contento con pegarle y zarandearle, le prendieron fuego con gasolina. Este chico murió.
Esos son casos reales de persecución, de discriminación por motivos religiosos. Y para explicarles, o seguir hablando de esta barbarie, ¿no? Esta imagen está sacada de un vídeo. El vídeo no se lo voy a poner, por supuesto. Aquí vemos a un soldado del Estado Islámico acompañado de un chaval que puede tener, bueno, pues a mí me puede recordar perfectamente a mi sobrino Pablo. Mi sobrino Pablo pues va a hacer la comunión ahora. Bueno, perdón, ya la he hecho, disculpen. Lleva una pistola en la mano. El vídeo continúa como el chaval, a sangre fría, dispara a estos dos soldados rusos. Así, a bocajarro. Y uno dice, un niño de 9 años, bueno, ejecuta con sangre fría, lo hace. Estas son las nuevas generaciones que vienen y que están viniendo y que el Estado Islámico está formando. Aquí son ejemplos de campos de entrenamiento de estos propios niños. Es decir, uno se echa a temblar, ¿no? Uno piensa que esto, bueno, que parece que no se acaba, que parece que nuevas generaciones van a tomar el relevo a las generaciones actuales para llevar la barbarie. Les voy a contar un caso más. Porque claro, uno puede decir, no, es que todos los musulmanes son mal. No, falso. No todos los musulmanes, solo algunos. Y les voy a poner el caso de un musulmán honrado, honesto y cuanto menos coherente. Estamos hablando del gobernador Taser. El gobernador Taser es el gobernador, o mejor dicho, era el gobernador de la región de Punjab, en Pakistán. El gobernador Taser lo que hacía era, bueno, los mismos derechos que tienen los musulmanes, en conciencia deben tenerlo también pues otras confesiones religiosas, ¿no? Otras confesiones religiosas como pueden ser los cristianos o puede ser cualquier otra. Y no solamente por el hecho de practicar una religión distinta a la musulmana, sino también que las mujeres tengan derechos a formarse, derecho a ser iguales. Bien. Fíjense lo que supuso para este señor bueno, ser tan valiente en este sentido. Pues bien, el que está a la derecha, con barba, se llama Qadri. Qadri es, o era, mejor dicho, uno de los guardaespaldas del gobernador. Lo mató, lo asesinó. Qadri mató a su jefe, a quien debía proteger, lo mató. Porque no era un musulmán ortodoxo, era un musulmán que se salía de la línea. Y Qadri lo mató. Y ahora les lanzo yo una pregunta. ¿Ven la imagen de aquí, no? Vale. ¿Ustedes qué piensan que es esto? Posiblemente el entierro de uno de estos dos. ¿De quién creen? Exacto. Cuando a Qadri lo detienen, a Qadri lo ejecutan porque lo han condenado a muerte, ha matado. Pero bien, cuando una vez que lo han ejecutado, fue ahorcado, a Qadri, mejor dicho, le estaban esperando fuera cientos de miles de musulmanes. No al gobernador Taser, sino a Qadri, gritando todos, Alá es grande, y hagamos santo a Qadri, porque es un buen musulmán. Ha matado a un musulmán que no lo verá. Para que, no sé, ver un poco lo que se cuece, ¿no? Y llevarles de una manera secuencial a qué es lo que está empujando que tantas personas, tantos cristianos, se vayan de sus países. Fíjense, año 2015, más de 7.000 cristianos asesinados por su fe y más de 2.400 iglesias atacadas y destruidas, un 60% más que 2014. Es decir, esto va increciendo. Esto está provocando que jamás en la historia conocida jamás haya habido un mayor número de personas desplazadas de sus lugares de origen, ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial. Estos datos que yo les doy son datos de ACNUR, que es una organización también internacional de ayuda al refugiado y demás. Casi 60 millones de personas desplazadas en 2015. Claro, aquí metemos en esta cifra y diferencio entre más de 38 millones desplazados, 19 refugiados
y 1.800.000, perdón, personas solicitantes de asilo. Jamás en la historia conocida reciente está habiendo tal número de desplazamientos. Imagínense, cada día huyen más de 40.000 personas de sus lugares de origen. 40.000 personas. Esto es como si cogiéramos una localidad, por ejemplo, no sé, Valladolid, alguna localidad cercana. En mitad de Palencia. La vida Palencia, por ejemplo. Pues imagínense que cada día todo Palencia se desplaza de un sitio a otro. Y no nos olvidemos, más de la mitad son niños. Yo después les pondré el caso de un niño, de la imagen de un niño que conmovió a todo el mundo, ¿no? Pero yo me acuerdo de todos estos, de más del 50% de estos niños que son refugiados, que nadie habla de ellos. Ejemplos claros, ejemplos prácticos. Siria. Siria tiene una población antes de empezar la guerra, estamos hablando de hace 5 años, tenía una población aproximadamente de 22 millones de habitantes. 22. Eso fue hace 5 años, 2011, bien. 2010-2011. Pues bien, ahora 13 millones de sirios están fuera de su país. 13 millones, más de la mitad. Asusta. ¿Se acuerdan, verdad? Fíjese. Una imagen impactante, claro, mucho. Pero a mí me revolvió, no solamente por la imagen, pensaba en la familia de Ailán. Por ponerles en situación para los que no conocen la historia. Ailán es un niño refugiado que apareció muerto en las costas de Turquía cuando intentaba entrar en Europa con su familia. Pues bien, esta noticia, o la foto de este niño, fue portada de todos los periódicos nacionales e internacionales. Y no solamente salía en prensa una vez, sino salió varias veces. Pues bien, a mí me conmueve esta fotografía, sin duda. Pero lo que más me conmueve es ¿por qué se le ha dado tanto bombo? Y la respuesta es la que yo obtenía. Porque este niño ha tocado suelo no europeo, pero casi. Es decir, está entrando en Turquía, que es por donde están entrando la mayoría de los refugiados. Entonces, en ese momento es cuando la opinión pública nacional e internacional empieza a interesarse por la realidad de los refugiados. Entonces, eso es lo que a mí verdaderamente, y le soy muy sincero, me revolvía un poco las tripas. Fíjense, les hablaba de la cifra de 13 millones de desplazados en Siria. ¿Ven bien la fotografía? Esto es una realidad continua. Aquí hay un niño que está durmiendo en medio de 2 tumbas de sus padres. Es triste, ¿verdad? Esto es un montaje, ¿vale? Lo he puesto a propósito. Esta foto no es real. Esta foto sí es real. Fíjense, esta foto ganó el premio Pulitzer. El premio Pulitzer es uno de los premios periodísticos más importantes y prestigiosos del mundo. Pues el año pasado ganó esta fotografía el premio Pulitzer y dio la vuelta al mundo. Le llamaban La Piedad de Oriente Medio. Un niño en los brazos de su padre, fruto debido a la guerra de Siria. ¿Y cómo viven ellos? Los que no estoy hablando de los que se están moviendo, ¿eh? Estoy hablando de aquellos que de momento se han quedado. Fíjense, Irak. En Irak llevan años sufriendo persecución por parte de los radicales islamistas. De una población de 31 millones de habitantes que tiene Irak, solamente hay 170.000 cristianos. 170.000 cristianos, los que se han quedado, que lo que intentan es que su día a día sea lo más normal posible. Que su día a día sea ir a misa. Que su día a día sea celebrar la Eucaristía. Pero claro, tomando medidas. Y en la fotografía que yo les pongo aparece pues una iglesia que está rodeada de muros, con personas de seguridad en la puerta, para que no puedan entrar cualquiera, ¿vale? Pues bien, en Irak ser cristiano es arriesgarse.
Ser cristiano e ir a misa es pensar que un día salgo de casa, pero no sé si volveré. Atentados, coches bomba. Uno puede estar celebrando la misa perfectamente o puede estar participando en ella y sabe que le puede caer una bomba. Ustedes imaginen, pues eso, el domingo vamos al santuario de la Gran Promesa a participar en la Eucaristía o cualquier día entre semana. E imagínense que podemos vivir con el miedo de que se nos caiga una bomba encima. O que cuando estemos saliendo de la iglesia, pues hay un coche bomba que explote. Esto es lo que están viviendo los cristianos en Irak. Y estos coches bombas, estas explosiones, estos atentados, están provocados. ¿Para qué? Para disuadir, para echar a los cristianos. ¿Y saben cómo responden los cristianos? Con más fe. Y esto es un ejemplo que, bajo mi punto de vista, merece toda nuestra atención. Estos cristianos han decidido, y algunos de ellos nos decían en primera persona, que están agradecidos a la guerra. Y uno dice, usted está loco. ¿Cómo puede estar agradecido usted a la guerra? ¿Cómo puede estar agradecido de haber perdido su casa, de haber sido forzado a lo mejor a abandonar sus pertenencias, de dejar de ver a sus amigos? ¿Cómo puede estar agradecido? Y su respuesta era, sí, estoy agradecido porque mi fe es mayor, porque abrazo más la cruz. Claro, uno escucha estas palabras y dice, y esto les hablo yo como algo personal, y yo me pregunto, ¿vale? Ellos dicen esto, y yo me siento conmovido y me pregunto, ¿y mi fe cómo es? ¿Cómo es mi fe? ¿Sería así de fuerte? ¿Me preocupo por lo verdaderamente importante? ¿O pierdo el tiempo en detalles inútiles? Yo les hablo a mis sobrinos, yo tengo 12 sobrinos, algunos mayores, y yo les digo, ¿y tú te preocupas de que tus amigos en Facebook, en Instagram, no te den un like, no te digan me gusta la publicación que has colgado o no? ¿O te preocupas de un día abrir el armario y dices, bueno, ¿yo qué me pongo? Bueno, pues pensemos en otras realidades, ¿no? Y pongamos los puntos sobre las íes y pensar en lo que es importante. Entonces, el ejemplo, digamos, de fe de todos estos cristianos, hermanos nuestros, en definitiva, pues bueno, nos tiene que servir para, oye, ¿por qué no? Para preguntarnos, ¿y mi fe cómo es? ¿Cómo es de sólida? ¿En qué la tengo basada? Ese es el ejemplo que les ponía de coches bomba. Están provocados a propósito, para disuadir, para que los cristianos dejen de ir a misa. Hay un riesgo real de que el cristianismo desaparezca de Oriente Medio. ¿Cuánto he tardado en decir esta frase? Ni 2 segundos. Pero si la pensamos bien, estamos hablando de que una de las religiones milenarias en determinadas zonas del mundo puede llegar a desaparecer. Y yo creo que esto no nos paramos a pensar. O, bueno, quizás nos distraemos con otras cuestiones. Pero con lágrimas en los ojos, nosotros en la Fundación y estando en Madrid hemos tenido la oportunidad de recibir la visita de obispos, sacerdotes, misioneros que están misionando en todos estos sitios de conflicto. Y recuerdo como con lágrimas en los ojos, el obispo de Mosul nos decía, después de casi 2000 años se ha dejado de celebrar misa en el Valle del Nínive. Estamos hablando de Irak, de donde los primeros asentamientos cristianos se establecieron, donde la fe que nosotros profesamos se fue consolidando allí. Pues después de casi 2000 años se ha dejado de celebrar la Eucaristía, porque los cristianos están abandonando, muchos de ellos, esas zonas, empujados por la radicalidad de algunos musulmanes. Iglesias quemadas, iglesias destruidas, saqueadas. No se entiende. Nosotros desde nuestra perspectiva no lo entendemos. Como tampoco entendemos cómo muchos cristianos están siendo perseguidos, pero ellos dicen, no nos vamos, no nos podemos ir de aquí. Fíjese, por un refugiado que entra en Europa, 100 se queda en sus lugares de origen. Y muchos de ellos son cristianos. Y no se van. Y uno aquí puede pensar, ¿y por qué no vienes?
Pues por muchos motivos. Uno, quizás por falta de medios económicos. Otro quizás porque no puede, por edad. Pero muchos es porque dicen, yo soy cristiano, yo no me puedo marchar de aquí. Si yo me marcho de aquí, mi fe, o sea, mi religión puede desaparecer. Y ese es el verdadero motivo por el que no se van. Y se desplazan, hombre. Porque una cosa es que te caiga una bomba encima sin tú pedirlo y convertirte sin querer en un mártir a ir a buscar el martirio. Eso es otra cosa, ¿verdad? Bueno, pues hay algunos de ellos que dicen, me tengo que marchar, debo velar por mi familia. Pero no me voy a Europa, no me voy a Estados Unidos, no me voy a Australia, me voy a países limítrofes. Vamos a ponerle rostro y nombre pues a estos dramas. Y ojo, lo que decía al principio, yo no quiero remover corazones y que uno se sienta pues muy movido y mañana se le haya olvidado todo lo que aquí o todo de lo que aquí hemos hablado, ¿no? Pero yo les voy a hablar de una familia. Esa es la familia Hadar. La familia Hadar es una familia iraquí de la ciudad de Karakosh, que en el año 2014, aproximadamente en agosto de 2014, el Estado Islámico entra en Caracas, en esa ciudad de mayoría cristiana. Y hagan el siguiente ejercicio visual. Imagínense que esta noche ustedes llegan a casa, se preparan la cena, ven un poco de tele, hablan con sus familiares, teléfono, leen algo y se van a dormir. Y ahora de repente a las 3 de la mañana algún familiar suyo les llama a la puerta de su habitación. Julio, que nos tenemos que ir, por ejemplo, que están en Olmedo, y tú le dices, ¿quién está en Olmedo? Dice, quienes nos quieren matar, radicales islamistas, que por el hecho de ser cristiano van a por ti. Y entonces, con lo opuesto, a las 3 de la mañana, tú imagínate esa situación, te tienes que coger, si puedes, cualquier cosa, cuanto menos dinero, a lo mejor tu documentación, pero no te da tiempo a coger nada, no te da tiempo a coger ropa, a despedirte de tus amigos, de tus vecinos, de tus familiares, no te da tiempo, te tienes que ir, porque tu vida está en juego. No sabes si vas a volver, si no vas a volver. Esto es lo que han sufrido y siguen sufriendo determinados hermanos nuestros. Y en esa situación es en la que yo analizo y veo todo esto. No solamente me quedo en la información numérica, número de desplazados, sino en estos verdaderos dramas, para ponerles cara, rostro, para ponerles nombre. Pues esto es lo que le ocurrió a la familia Hadar cristiana de la ciudad de Caracas, que a las 3 de la mañana se tuvo que ir de casa. Con tan mala suerte que los cogieron. Los cogieron a toda esta familia, pero falta una persona. Falta Cristina. Cristina es su hija pequeña. Estamos hablando de 2014. Pues bien, los radicales islamistas, terroristas, cogieron a la familia Hadar, la metieron en una furgoneta y salieron de Caracas. A mitad de camino, esa furgoneta para. Y hay alguien de los terroristas que señala, sin decir nada, y señala a la niña. Y uno de sus compañeros se dirige a la niña y se la arrebata de los brazos de su madre, ¿vale? Y su madre, esto nos lo ha contado ella en primera persona, y su madre relata cómo la niña se la llevaron, no le dieron ninguna explicación, empezaron a apalear a los padres y a el resto de sus hijos, los dejaron abandonados en el desierto y se fueron. Estamos hablando de, imagínense, hablamos del desierto, precisamente las noches son muy frías, pero los días pueden llegar a ser muy calurosos. Pues así estuvieron andando varios cientos de kilómetros hasta llegar pues, a una ciudad para denunciar lo que había pasado y demás. A día de hoy sabemos dónde está la niña, ¿vale? Cristina. Cristina está en manos de una familia musulmana. Pero es que esta familia musulmana, ¿qué va a hacer con Cristina? Pues una cosa muy sencilla. Van a esperar a que cumpla. Cuando la raptaron podía tener en torno a 3, 4 años. Pues ahora puede tener como 5 años. Bien, van a esperar a que tenga unos 6 años. ¿Para qué? Para casarla.
porque a esa edad ya se puede casar. Y si la casan, la niña forma parte de la propiedad del marido, con lo cual ya sería muy difícil arrebatarla. ¿Y saben qué es lo que nos decía la madre cuando las veces que hemos ido y hemos estado con ella? Como sabe lo que nosotros hacemos en España y en otras partes del mundo, de hablar de esta realidad, la madre nos decía, hablad de Cristina y sobre todo, rezad por ella. Y yo cojo ese testigo y se lo lanzo a ustedes. Recen por Cristina. Recen por esta niña que, sinceramente, pues bueno, será casada finalmente con un musulmán y así esa será su vida. Recen por ella. Uno puede pensar, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Solamente los radicales musulmanes atacan a los cristianos? Bueno, atacan a todo aquel que sea infiel, ¿no? En ser infiel entramos los cristianos y toda aquella minoría religiosa que no sea musulmana, como los yazidíes. Este es un matrimonio yazidí de Irak con los que lo estuvimos visitando, no yo personalmente, sino compañeros míos, y ellos también están sufriendo la persecución, que no solamente somos los cristianos, sino todo aquel que no sea musulmán. Pero incluso aquel que no sea un buen musulmán también está dentro de sus objetivos. Pues esto es lo que está provocando el éxodo, esto es lo que está provocando esta guerra, esta radicalidad está provocando que tantos cientos de miles de personas estén decidiendo salir de sus países. Pero yo les comento, muchos entran en Europa, ¿de acuerdo? O quieren entrar en Europa. Les hablaba, 1 de cada 100 es el que entra en Europa, los otros 100 se quieren quedar, pues bueno, si estamos hablando de países como Irak o como Siria, pues se van a países limítrofes, se van a Libia, se van a Jordania, pero quieren volver, lógicamente, su idea es volver. ¿Y mientras dónde están? Pues en un campo de refugiados. ¿Ven esta fotografía? Este es el campo de refugiados, uno de los campos de refugiados más grande del mundo. Está en Jordania. Está formado, como ven, por barracones. No se ve muy bien, pero yo atrevería a afirmar a que no ven ningún árbol, a que no ven ningún lago, ninguna... Pues imagínense, solamente por un momento, el vivir en estas condiciones. Un lugar donde no hay agua, donde cada día camiones de agua tienen que traerlo. Un lugar donde no hay sombra. Entonces el único sitio donde tienes para protegerte, que es la tienda de campaña. Pero ojo, una tienda de campaña que debe aguantar temperaturas extremas, tanto en verano como en invierno. Así viven. Inocentes que por el simple hecho de ser cristianos se ven viviendo en estas circunstancias. Injusto, ¿verdad? El padre Khalil. El padre Khalil es un ejemplo de lo que hace la Iglesia en estos países. ¿Te puedo coger la servilleta, Julio? Sí. ¿Ves la servilleta, verdad? ¿Qué ven aquí? Vale. Y nadie ve una servilleta, pero con un punto. Todo el mundo, o todos han dicho, vemos un punto negro. Vale. Esto es lo que la mayoría ven cuando hablan o cuando se les habla de la Iglesia, cuando se les habla de la Iglesia católica, en los puntos negros. ¿Y qué pasa con todo esto? ¿No es Iglesia? Pues de eso es de lo que tampoco se habla. En estos campos de refugiados, a veces la única institución u organización que está ayudando es la Iglesia Católica. Y esto hay que ponerlo en valor. Pero claro, como me decía un amigo mío, me decía, Álvaro, es que claro, al mal le gusta hacer ruido. El bien lo hace sutilmente, sin estridencias, ¿verdad?
Pues esto es lo que ocurre. El bien que hace la Iglesia, en este caso la Iglesia católica, pues como que no es portada de periódico, no es portada de la prensa, no interesa, pero de esto hay que hablar. Y hay que poner en valor pues la vida de algunos sacerdotes, obispos, religiosas, misioneros que han decidido apoyar, acompañar y estar al lado tanto de las alegrías como del sufrimiento de todas estas personas. Y uno de ellos es el padre Khalil. Y les voy a contar una anécdota del padre Khalil muy simpática. Imagínense, él está en este campo de refugiados de Jordania. Entonces, claro, él hace lo que puede. A veces hay comida, a veces no la hay. Y entonces nos contaba una vez que tenía que alimentar a más de 1.200 familias que le correspondían a él. Y él decía, yo no tengo nada que ofrecer, no tenemos nada de alimento, nada, ni una triste galleta. Y entonces él nos contaba, se puso delante de un crucifijo y le dijo, Señor, esto es cosa tuya, yo llego hasta aquí, el resto es cosa tuya, ¿no? Son tus hijos, ¿no? Como diciendo, hasta aquí. Pues cómo son las cosas que no pasaron ni 5 minutos que recibe una llamada de teléfono de un hotel en el que se iba a celebrar una boda por todo lo alto, para 600 invitados, etcétera, etcétera. Bien. En algunas de estas zonas, pues lógicamente las tormentas de arena impiden los desplazamientos y ese día hubo una tormenta de arena brutal, haciendo que las personas que iban a la boda no pudieran ir, con lo cual la boda se suspendió. Entonces, del hotel llamaron al padre Khalil y le dijeron, padre, ¿usted es el que está en el campo de concentración, en el campo de refugiados, ayudando, tal? Sí, soy yo. Pues mire, que tengo aquí comida, un banquete para 600 personas y que lo voy a tirar. ¿Usted lo quiere? Evidentemente, el padre Khalil dijo, por supuesto. Pues ese día, 1.200 personas, o sea, varias familias comieron, y además muy bien, gracias a la generosidad, de este hotel. Pero quien estaba detrás, la mismísima providencia, clarísimo, ¿no? Pues bien, ¿y cómo ayudamos? ¿Y de dónde sale toda la ayuda? ¿Qué se puede hacer? Yo antes de enseñarles esto, les quiero enseñar... A mí me gusta simplificarlo de esta manera. Ante una necesidad, muchas veces se forma una cola larguísima para criticar las situaciones. A que todo el mundo hablar, opinar, criticar, cuestionar por qué se debería, por qué tal. Muy bien. Vamos a ver cuánta gente hay en la fila para sugerir lo que debe ser hecho. Ya empieza a haber menos gente, ¿verdad? Y hay menos gente que se pone detrás. Y por último, la fila para hacer algo. Conmigo no va, esto no tengo tiempo, yo no sé, yo no tal. Esto es una realidad, ¿eh? Esto es una realidad. Y lo he querido esquematizar así de esta manera, ¿no? Pues bien, nosotros, yo trabajo, como ustedes saben, en una fundación pontificia, una fundación de la Santa Sede, dependemos directamente del Papa Francisco. ¿Y qué hace ayuda a la Iglesia necesitada? Pues está con esos sacerdotes, con esos misioneros, que da asistencia, apoyo material, espiritual, formativo a todos estos refugiados. ¿Y de qué manera se da esta ayuda? Pues fíjense, lo primero es que estas personas recuperen su dignidad. Y cuando hablamos de dignidad, la dignidad no es solamente materialmente hablando, con un plato de comida o con algo de abrigo. La dignidad está en, primero es acogerles, entender su dolor, acompañarle, y les ayudamos de muchas maneras. La primera, con asistencia espiritual. Y la asistencia espiritual, yo soy laico, yo no la puedo dar. La dan señores como don Julio, como don Luis, ¿verdad? Pues es necesario apoyar a los sacerdotes, a los religiosos, a las misioneras que están con ellos y que son los últimos que se van de estos sitios. Hay una expresión muy significativa que es
son los últimos que apagan la luz cuando salen. La Iglesia es así, es un hecho. Le guste a quien le guste, le pese a quien le pese, es un hecho. Y no podemos, no debemos de mirar para otro lado. Recuperar la dignidad, que recuperen la dignidad estos refugiados. ¿Cómo? Pues bueno, sí, espiritualmente. También a los niños. Hemos visto que más de la mitad de los refugiados son niños. Son niños que están, muchos de ellos, en edad escolar. Hay niños en Irak que tienen aproximadamente ahora unos 14 años. Estos niños jamás han vivido un día de absoluta tranquilidad. Jamás. Porque si nos remontamos no solamente de lo más reciente a lo más antiguo, vamos, ocupación por parte del Estado Islámico de ciudades iraquíes, guerra y derrocamiento de Saddam Hussein, es decir, hay niños que llevan 14 años sin saber lo que es un día de paz en su ciudad, en su país. Pues bien, estos niños, que están muchos de ellos en edad escolar, pues bueno, el darles la oportunidad de que hagan su vida normal, ¿no? Y desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, pues apoyamos la construcción de colegios en estos centros de refugiados, Hablamos de recuperar la dignidad desde un punto de vista también material. Bien, ¿cómo? Pues en lugar de dormir en tiendas de campaña, que fue lo primero que se le pudo ofrecer a todas las personas que venían huyendo, pues se ha pasado de tiendas de campaña a unas casas prefabricadas en donde ya puede haber algo de aire acondicionado, de calefacción, donde ya las familias, no viven 15 familias en la misma tienda, sino ya cada una en su casa prefabricada. Y se ha dado un paso más, y es para que sigan adquiriendo su dignidad, pues desde Ayuda a la Iglesia Necesitada les hemos hecho que puedan pagar el alquiler de viviendas hasta que encuentren un trabajo en la ciudad donde están desplazados. Una vez que encuentren su trabajo, ya ellos podrán pagar su alquiler por sí mismos. El ser uno dueño de su dinero, dueño de sus responsabilidades, eso también es dignidad. Lo es. Por darles algunos datos, y no los quiero aburrir con datos, porque si ven, muy pocos he dado, ¿no? Pero desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, ¿vale?, los proyectos que hemos ido financiando a lo largo de 2015 han sido de más de 11 millones de euros. Desde España. Gracias a la generosidad de tanta gente, pues más de 11 millones de euros han ido a la construcción de escuelas, al mantenimiento y sostenimiento de sacerdotes religiosas y misioneros, al pago de alquiler, al pago de comida, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que hacemos desde Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y antes hablábamos lo que podía hacer, ¿no? Bueno, he empezado por lo último, ¿no?, que es la caridad, ¿no? Hablando de lo económico, porque los proyectos se financian con dinero hasta que alguien me demuestre lo contrario. Y por otro lado, con la oración, ha habido sacerdotes iraquíes que han venido a España, concretamente a Madrid, a nuestras oficinas, a los que les decíamos: nosotros vamos a rezar por ustedes, desde la fundación vamos a promover la oración. Y ellos nos decían: por supuesto, háganlo, su oración nos sostiene, es lo que nos da esa fuerza. Pero ¿saben qué es lo que nos dijo también? Que ellos rezaban por nosotros. Y le preguntamos: ¿por qué? Dice: porque lo que nosotros estamos sufriendo aquí lo podéis llegar a sufrir vosotros. Y permítanme que les lea que te lo mandé hace poco a ti, Julio, las palabras del arzobispo de Mosul, de Emil Shimoun. El señor arzobispo, y lo leo textualmente, escribió esto a principios de 2015, y decía: nuestro sufrimiento... Mosul es una ciudad de Irak. Mosul es una ciudad de mayoría cristiana, donde los cristianos han tenido que salir huyendo, ¿no? Y él decía: nuestro sufrimiento es un preludio del que vosotros, cristianos europeos y occidentales, sufriréis en un futuro inmediato.
Por favor, tenéis que entendernos. Vuestros principios liberales y democráticos no tienen ningún valor aquí. De nuevo, debéis considerar la realidad de Oriente Medio, pues estáis dando la bienvenida a un número creciente de musulmanes. También vosotros estáis en peligro. Debéis tomar decisiones valientes y duras, incluso al coste de contradecir vuestros principios. Creéis que todos los hombres son iguales, pero no es cierto. Vuestros valores no son sus valores. Si no entendéis esto, pronto seréis víctimas de un enemigo al que habéis dado la bienvenida en vuestra casa. Palabras premonitorias, porque en noviembre de 2015 y en marzo-abril de este año se produjeron respectivamente los atentados de París y de Bélgica. Con estas palabras, esto no es para decir, Dios mío, estamos perdidos. No, no es para ir en contra de, sino para reafirmar lo nuestro. Es lo que se traduce de las palabras del arzobispo, de que defendamos, que no tengamos vergüenza. Y hablo yo en primera persona, en lugar de que no tengamos, porque no puedo hablar en nombre de todos, pero hablo en mi nombre propio, que yo no tenga vergüenza de decir yo soy cristiano, yo soy católico, y que mis valores son los que son, y que mi cultura está basada en raíces cristianas, y que acojo, por supuesto, pero sin contradecir lo que yo pienso. Y en palabras, y corríjame, don Julio, pero en palabras me parece que de San Pablo, ahogar el mal con abundancia de bien, más o menos. Bueno, pues es eso, es decir, ser coherentes con nuestros principios y con nuestros valores, ¿no?